Hola, hoy vamos a ver el tema de pie diabético. Como definición, el pie diabético es una alteración de las estructuras anatómicas y funcionales del pie, que aparece como una consecuencia del daño que produce tener una hiperglicemia sostenida en los tejidos, lo que va a conllevar a cambios neuropáticos y vasculares, y normalmente están asociados a un factor desencadenante y de esta manera da lugar a úlceras de diverso grado en el pie. Brevemente sobre la epidemiología y del por qué es tan importante hacer una exploración en el pie diabético. En México, del 15 al 25% de personas con diabetes desarrollan úlceras cutáneas y pie diabético. 30% sufrirá amputación. 50% de los pacientes sometidos a amputación pierden la otra extremidad en menos de 5 años. 30% fallecen en el primer año, 50% dentro de los 3 años y 70% dentro de los siguientes 5 años tras la amputación. Dentro de la fisiopatología, lo más importante o el principal factor de riesgo para desarrollar úlcera es la neuropatía diabética, que es una de las complicaciones microvasculares más frecuentes en la población diabética. Y este se va a presentar como una polineuropatía simétrica en la que se ven afectados tanto las fibras motoras, sensitivas y autonómicas. Su comienzo es predominantemente distal y lento. Aquí hay una pérdida sensorial que afecta a las fibras de mielina de tipo A. Cuando se ven afectadas hay una pérdida de la propiocepción, la sensación de presión, la percepción vibratoria y la alteración de la marcha, todo eso se altera. Si hay destrucción de las fibras sensoriales tipo C, conducen a una incapacidad para apreciar los estímulos dolorosos, y como resultado de estas sensaciones alteradas, el paciente diabético puede experimentar traumatismos repetitivos en el pie, incluida la formación de ampollas o incluso que puedan tener alguna fractura de algún hueso metatarsiano y el paciente ni siquiera se da cuenta. Y por último también está la disfunción de las fibras autonómicas, en el que hay una alteración de la termorregulación microvascular y anhidrosis. Y pues todo eso se suma a las alteraciones motoras y sensoriales. La piel del paciente se puede volver más seca, propensa a agrietarse y disminuye su eficacia como barrera contra la invasión de microorganismos, y pues de esta manera se vuelve más susceptible a infecciones dérmicas. En cuanto a la enfermedad vascular periférica, la hiperglucemia y los cambios asociados en el metabolismo de la glucosa producen daño endotelial, hiperlipidemia, aumento de la viscosidad y de la actividad de las plaquetas, y con el tiempo el paciente puede desarrollar aterosclerosis. Esta disfunción endotelial también va de la mano con una alteración de la vasodilatación que es dependiente de óxido nítrico, lo que favorece que haya una permeabilidad endotelial a las partículas LDL. También es importante recordar que la diabetes estimula la aterogénesis inducida por LDL, ya que hay una disfunción de las células musculares lisas, lo que favorece la migración de estos y participación en la progresión de las placas de ateroma. La enfermedad vascular periférica afecta principalmente a las arterias infrageniculadas de las piernas, tanto las tibiales anterior y posterior, y menos común del segmento arterial femoropopliteo, como la arteria femoral superficial y poplitea. Por eso, durante la exploración del paciente diabético, también es importante explorar siempre los pulsos. El desarrollo de esta enfermedad vascular periférica o que estén ocluidas estas arterias puede resultar en una perfusión del pie por debajo del nivel adecuado y se puede desarrollar una úlcera isquémica o incluso progresar hasta una gangrena. Y por último, también es importante recordar las alteraciones biomecánicas que se ven en el paciente diabético, secundarias precisamente a la neuropatía y a la afectación de las fibras que ya se mencionaron. Toda esta afectación o esta alteración afectan a la estática del pie, con una distribución anormal de las presiones plantares y también de la dinámica. Hay alteraciones en la marcha y en los puntos de apoyo. Secundario a todo esto puede aparecer la formación de dedos en martillo y el desarrollo de y el desarrollo de zonas de alta presión en la superficie plantar. Y como pues ya habíamos mencionado, conlleva a que haya traumatismos repetitivos al caminar y que se pueda más propensos a que haya una úlcera y que se infecten. Como medidas de prevención, lo más importante durante la consulta del diabético, hacer un adecuado control glucémico.
Nada más referentes a pie diabético, pues hay que brindarles información a los pacientes sobre el adecuado cuidado de los pies, el adecuado aseo, corte de uñas, lubricación, secado, calcetas, zapatos, que vamos a ver más adelante, y también no solamente a los pacientes, sino también a los cuidadores, y de esta manera sensibilizarlos y evitar que progrese a un pie diabético. También hay que realizar detección de cambios de sensibilidad en extremidades inferiores en toda consulta. No importa el motivo de la consulta del paciente diabético, siempre hay que hacer o detectar cuando ya están habiendo estos cambios, o pues incluso preguntarle si ha sentido parestesias, etcétera, que no sienta el pie, si ya alguna vez se ha pegado y no lo siente. También nos menciona la guía de práctica clínica, realizar el índice tobillo-brazo, y si es menor o igual a 0.9 hay que solicitar una valoración por cirugía vascular para detección de insuficiencia arterial, y también nos pueda condicionar a presencia de a lo mejor una úlcera isquémica. Ok, y para las técnicas de exploración neurológica que podemos ocupar para la evaluación, pues está primero la exploración de la sensibilidad con monofilamento de semen Weinstein. Aquí vamos a colocar al paciente en decúbito supino, sin calzado ni calcetines. Vamos a mostrarle el monofilamento colocándolo en alguna parte del cuerpo diferente a los pies para que el paciente identifique la sensación. El monofilamento se debe de presionar de forma perpendicular a la piel hasta que se doble, y vamos a esperar de 1 a 2 segundos y retirar. El paciente debe de permanecer con los ojos cerrados durante la prueba y explicar que al sentir la presión debe identificar el sitio exacto. Se irá preguntando si lo siente o no, y en los puntos no identificados se va a repetir la prueba al finalizar la exploración con el fin de corroborar la sensibilidad. Aquí les puse una imagen sobre cómo vamos a aplicar este monofilamento. Vamos a ocupar 9 puntos en la parte plantar del pie y 1 en el dorso del pie entre el primero y el segundo dedo. También tenemos la exploración de sensibilidad con diapasón o sensibilidad de vibración, conocido como palestesia. Vamos a ocupar un diapasón de 128 Hz y se va a hacer vibrar de golpe sobre su rama en U y se va a aplicar sobre superficies óseas. En este caso del pie diabético vamos a evaluar el malleolo lateral, el malleolo medial y la primera articulación metatarsofalángica. Vamos a mantener al paciente en decúbito supino, se le va a explicar que el instrumento que vamos a utilizar vibra y se va a colocar primero en una saliente ósea del miembro torácico para que pueda identificar la sensación. Se le pide que comunique si percibe la vibración y cuándo deja de sentirla, y esta debe de coincidir con la percepción de nosotros como exploradores. Y podemos repetir la técnica hasta en 3 ocasiones en caso de que tengamos duda. También podemos evaluar la temperatura, aplicando diferentes temperaturas en el dorso del pie, preguntando al paciente si lo llega a sentir. Se considera alterado si el paciente no logra identificar las diferentes temperaturas. Esto es importante porque la sensación térmica se pierde en conjunto con la dolorosa, en la que se ve afectada la fibra fina amielínica. De acuerdo, vamos a continuar con la exploración de sensibilidad con pincel o algodón. Aquí vamos a tener también al paciente en decúbito supino y se le va a explicar el instrumento que vamos a ocupar. Y se va a colocar en alguna de las extremidades superiores a manera de ejemplo para que identifique el tipo de sensación. Se va a explorar al paciente pasando el algodón o pincel por los territorios nerviosos en el dorso y en la planta del pie. Y por último tenemos la exploración del reflejo aquileo. En este pues necesitamos nuestro martillo de exploración y se puede explorar en decúbito supino o si el paciente está en sedestación. De la primera forma vamos a pedirle al paciente que haga una semiflexión de rodilla y realice rotación medial de la cadera para relajar la extremidad. Vamos a sujetar la planta del pie y vamos a percutir directamente sobre el tendón de Aquiles y debemos de percibir la respuesta del pie en flexión. Y en sedestación vamos a también sujetar la planta del pie y vamos a colocar los dedos del pie en posición neutra y vamos a percutir, como se ve aquí, directamente sobre el tendón de Aquiles y también vamos a percibir la respuesta del pie en flexión. Vamos a identificar los factores generales y locales de riesgo para que un paciente desarrolle un pie diabético. Los generales, el tiempo de evolución de la diabetes,
si el paciente está descontrolado o cuánto tiempo lleva descontrolado, la edad que tiene, si tiene alguna otra comorbilidad como hipertensión, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia, retinopatía, nefropatía o si el paciente fuma. Y dentro de los factores locales, pues si hay una deformidad del pie, ya sea previa o adquirida, que haya una presión plantar elevada, que también puede ser secundaria a una deformidad del pie, hiperkeratosis, enfermedad vascular periférica, traumatismos o si ya hay una neuropatía. La guía de práctica clínica nos pide que clasifiquemos al pie de riesgo con la clasificación de NICE. Un pie de bajo riesgo va a tener sensibilidad conservada y los pulsos palpables. Frecuencia de inspección va a ser anual. Riesgo bajo aumentado si ya hay una neuropatía o ausencia de pulsos u otro factor de riesgo. La inspección va a ser cada 3 a 6 meses con visitas de control. De alto riesgo si hay una neuropatía o pulsos ausentes junto con deformidad o cambios en la piel o úlcera previa. Inspección cada 1 a 3 meses. Y pie ulcerado, pues ya aquí el tratamiento va a ser individualizado y una vez que ya esté curado, vamos a hacer una exploración de 1 a 3 meses después de que ya esté curado. Y de acuerdo a este pie de riesgo, vamos a enviarlo a rehabilitación si tiene clasificación de NICE moderado o alto para valorar si necesita algún tipo de ortesis y revalorar ese tipo de ortesis y el calzado cada 6 meses. Y nos pone esta imagen, la guía de práctica clínica, para explicarle al paciente cómo es que debe de ocupar el calzado, sin costuras o bordes, forrado de piel bovina, que sujete el talón y no apriete el tobillo, tacón entre 2 y 3 centímetros, de horma ancha y puntas redondeadas. Y importante también mencionarles que compren su calzado sobre todo en las tardes. La GPC nos habla de la clasificación de Texas y es la principal que vamos a ocupar. Vamos a estadificarlas por grado 0, 1, 2 y 3 y estadio A, B, C y D. Y van a ser B, C y D ya si hay infección, isquemia o infección e isquemia respectivamente. Las grado 0 van a ser lesiones pre o postulcerosas completamente epitelizadas. Grado 1 va a ser una herida superficial que no involucra tendón, cápsula o hueso. Grado 2 es una herida penetrante a tendón o cápsula. Y grado 3 es una herida penetrante a hueso o articulación. Hay otras clasificaciones que no menciona la GPC, pero pues nada más a manera de mencionarlas, pues tenemos la clasificación de Wagner, la clasificación de ITSA y también tenemos la clasificación Wi-Fi, que nos va a incluir incluso si ya hay gangrena y también nos menciona al índice brazo-tobillo y pues el grado de la infección, que esto es en base a ITSA. Para el manejo local de la herida, hay que hacer primero pues nuestro diagnóstico etiológico, si es neuropático, isquémico o neuroisquémico. Hay que hacer la exploración neurológica, vascular y biomecánica para definir si hay alguna causa de la lesión. Vamos a hacer una corrección de las causas y hay que abordar localmente primero. Para la limpieza de la herida nos recomiendan utilizar solamente solución fisiológica, agua destilada o agua potable a temperatura neutra, puede ser a 37 grados, para propiciar que se den las condiciones óptimas para una correcta actividad enzimática, funcionamiento y metabolismo celular que se requiere para el proceso de reparación de una herida. Tenemos que ejercer una presión de lavado suficiente que nos garantice el arrastre de detritus, de bacterias y de cualquier material que se presente en la herida sin lesionar el tejido sano. Nos menciona que en heridas crónicas no hay que ocupar antisépticos rutinariamente y si hay datos de infección, antisépticos de alto nivel. Hay que solicitar estudios de gabinete, sí, como una radiografía, precisamente para buscar gas en espacio tisular, como se puede ver en esta imagen, que nos haga pensar en que ya haya algún dato de osteomielitis o que esté afectando incluso a el hueso. Y sobre todo por infección de bacterias anaerobias. Si hay calcificaciones arteriales, por ejemplo aquí en esta imagen o en la de acá, o la aparición de un cuerpo extraño que a lo mejor es lo que le está condicionando la úlcera y que el paciente pues realmente ni lo sentía.
Sobre el pie de Charcot, pues esta es una lesión neuroartropática destructiva asociada a pérdida de la sensibilidad dolorosa, térmica y propioceptiva. Su causa principal es la diabetes, aunque en otras épocas se relacionaba con alguna enfermedad como la lepra o el mielomeningocele. Aquí hay se va a caracterizar por inflamación, luxación articular y destrucción ósea, que nos conlleva a que posteriormente haya una deformidad del pie. Y pues nos menciona la guía que directamente pues hay que hacerle la evaluación adecuada y pues diagnosticarlo y referirlo al servicio de traumatología y ortopedia. Y pues sí, también importante, la articulación que se afecta más frecuente es la tarso-metatarsiana, siendo bilateral en un 20% de los casos. En cuanto al tratamiento farmacológico, la guía nos menciona múltiples esquemas antibióticos. Los principales o los primeros que menciona es la clindamicina, a dosis de 150 a 600 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 a 10 días. Y pues nos menciona que en caso de que sea una infección severa podemos pasar a la vía intravenosa. Trimethoprim con sulfametoxazol 160/800 vía oral cada 12 horas, 5 a 10 días. También nos habla de otros esquemas como levofloxacino o dicloxacilina. Para las infecciones severas de primera línea tenemos piperaciclina con tazobactam 4.5 gramos IV cada 6 horas, 7 o 10 días. Y el imipinem cilastatina de 500 a 1000 miligramos IV cada 6 horas, 7 a 10 días. Y pues cuando desbridar, el desbridamiento en pacientes que presenten herida con infección profunda o necrosis, podemos realizar la desbridación si lo clasificamos en B, C o D. Existen diferentes tipos de desbridamiento, como el cortante total y parcial, enzimático, osmótico, biológico, mecánico y químico. La elección de cuál vamos a ocupar se va a realizar con base al estado físico del paciente. También es importante saber que cuando se encuentran placas necróticas secas en miembros inferiores con sospecha de isquemia, está contraindicado hacer este procedimiento. Y también cuando hay placas necróticas en talones sin evidencia clínica de infección, por ejemplo que haya eritema, edema o que esté supurando, tampoco justifica que hagamos un desbridamiento inmediato. De acuerdo a los apósitos que podemos ocupar para el tratamiento de heridas en el pie, pues nos pone la GPC, que pues depende del estado de la piel. Si lo clasificamos en un pie de riesgo pero sin pérdida de la integridad cutánea, podemos ocupar, por ejemplo, los hidrocoloides. Si hay una úlcera superficial sin infección, pero hay nulo o poco exudado, hay exudado moderado abundante o hay una úlcera superficial con infección, podemos ocupar también hidrocoloides u otros como alginatos o apósitos antimicrobianos, y su elección va a depender de acuerdo a la capacidad en cuanto a la gestión del exudado. Están las úlceras profundas con infección. Aquí hay que valorar si ya hay tuberización, cavitación o socavamientos. Y podemos ocupar, vamos a hacer siempre limpieza de la herida y ocupar antisépticos de alto nivel, como los que están aquí. O podemos empaquetar cavidades con algún apósito antimicrobiano. Igual, depende del grado de exudado y de la necesidad de reducir la presión. Y por último, las heridas con presencia de tejido necrótico o desvitalizado y proceso infeccioso, podemos hacer un desbridamiento. Puede ser autolítico, enzimático o cortante. Autolítico con hidrogel, algún apósito de alginato, algún apósito hidrocelular de poliuretano. Enzimático puede ser con colagenasa o estreptoquinasa, o también puede ser un desbridamiento cortante. Y si hay una escara seca, podemos ocupar hidrogel y apósitos para fomentar que se hidrate esta escara y que se haga un desbridamiento autolítico. El uso de la cámara hiperbárica se puede ocupar en pacientes con heridas clasificadas B, C y D de la clasificación de Texas, cuando contemos el recurso y cuando se pueda ocupar. Aquí implica la administración de intermitente del 100% de oxígeno, y generalmente va a ser en sesiones de
50 a 90 minutos y pueden ser 1 o 2 veces al día. Al aumentar el contenido de oxígeno en la sangre, se crea un gradiente favorable para la difusión de oxígeno en los tejidos. En los tejidos hipóxicos hay múltiples efectos que se pueden beneficiar con esta técnica, ya que al aumentar la expresión de oxígeno, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento de fibroblastos pueden mejorar la angiogénesis y la proliferación de fibroblastos. Esto también nos ayuda a reducir la expresión de las citocinas proinflamatorias. El oxígeno reduce la inflamación y aumenta la actividad de destrucción bacteriana de los leucocitos. Y también tenemos el uso de presión negativa, que también nos menciona que se puede ocupar en heridas infectadas o no cuando contemos con el recurso. Se puede ocupar en heridas extensas, profundas, exudativas, que no tengan tejido desvitalizado o en heridas sin isquemia. La terapia de presión negativa estimula la cicatrización de las heridas a través de la aplicación de una presión negativa localizada, continua o intermitente mediante un sistema de aspiración que favorece el control del exudado, aumentando el flujo sanguíneo local, reduce el edema, estimula la formación de tejido de granulación, reduce la carga bacteriana, elimina los inhibidores solubles de la cicatrización y también produce un acercamiento de los bordes de la herida. Para este sistema se ocupa una esponja de poliuretano porosa o alcohol polivinílico que lo vamos a conectar a una bomba de vacío y se va a fijar con láminas protectoras adhesivas transparentes alrededor de la herida. Y pues ya por último, para realizar nuestro algoritmo de cómo vamos a evaluar al paciente con diabetes que viene a la consulta, vamos a hacer una revisión del pie en cada consulta. Si hay una herida en el pie, vamos a continuar con el siguiente algoritmo. Si no, vamos a clasificarlo y si tiene un riesgo aumentado o alto, vamos a solicitar valoración de acuerdo a lo que necesite, si sea por medicina física y rehabilitación, por ortopedia, por ejemplo en un caso de un pie de Charcot, en cirugía general o cirugía vascular, en caso de que, por ejemplo, tenga un índice brazo-tobillo menor o igual a 0.9, o a medicina interna. También puede ser, por ejemplo, para hacer un adecuado control glicémico si es que el paciente sale de metas y no podemos controlarlo en la consulta. Y si no tiene ningún riesgo, pues hay que sensibilizar al paciente sobre todas las medidas de prevención para el desarrollo de pie diabético. Y pues ya si hay un paciente con alguna herida, hay que hacer la valoración multidisciplinaria. Vamos a clasificarlo en estadio A. Aquí vamos a necesitar valoración por rehabilitación, ortopedia, cirugía vascular o general, de acuerdo a lo que tenga el paciente. Lo mismo, adecuado control glucémico y meterlo a un programa de prevención y seguimiento de 1 a 3 meses. Estadio B, lo mismo que en el A, pero desbridamiento cuando lo necesite. Intervención quirúrgica en caso de que haya absceso, gas o una fascitis necrotizante. Colocar apósito adecuado y pues con lo que contemos en el hospital y que lo haga el personal que tenga mejor experiencia en ello. Podemos tomar alguna biopsia o cultivo, la radiografía, que como mencionamos que es muy importante para detectar gas o lo que ya mencionamos, y pues uso de terapias adyuvantes si contamos con ellos, como la colocación del injerto, con terapia de vacío, la cámara hiperbárica o la estimulación eléctrica. Para pacientes con estadio C y D, lo mismo que en el A y en el B, pero valoración por cirugía vascular lo más pronto posible. Y pues en cuanto a cuidado de los pies, lo que tenemos que mencionarle a todos los pacientes en las consultas, que se tengan que vigilar diariamente los pies con ayuda de un espejo o que lo haga un familiar. Hay que inspeccionar espacios interdigitales, planta del pie, uñas, dorso del pie y la pierna. Hay que hacer una higiene diaria de los pies con un secado adecuado y cuidadoso de los espacios interdigitales, colocar talco o también nos menciona la maicena si hay humedad. El agua tiene que ser con temperatura inferior a 37 para evitar quemaduras.
Corroborar siempre la temperatura con el codo de su brazo. No ocupar calentadores, pistolas de aire, bolsas de agua, etc. Evitar caminar descalzo, lubricación con crema no mentolada ni perfumada, el corte de uñas en línea recta. Si hay caños o uñas enterradas, hay que ir con el podólogo, por ejemplo. Calcetas o calcetines sin costuras o con costuras hacia afuera. Que sean de preferencia de algodón. Calzado blando de piel bovina, como ya mencionamos. Si hay deformidades en el pie, hay que ocupar plantilla y calzado indicado por médico especialista u ortopedista. Hay que conocer los datos de alarma, hay que mencionárselos al paciente. Si tiene aumento de volumen de un dedo o toda la extremidad, cambios en la temperatura, cambios en la coloración, ampollas o heridas. Y corroborar en cada consulta que el paciente cuente con la información suficiente para llevar a cabo los cuidados adecuados del pie. Entonces, pues eso es lo más importante que hay que conocer sobre el pie diabético, siempre recordando hacer una adecuada historia clínica y exploración del paciente, corroborando la sensibilidad o detectando a tiempo una neuropatía diabética o una enfermedad vascular periférica. Evaluar con las técnicas que ya se mencionaron y siempre también evaluar los pulsos para corroborar que estén presentes y los reflejos osteotendinosos. Y pues eso sería todo.